El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires, con muchas novedades, por cierto. Bueno, antes de informarles sobre algunas de las actividades del mes de mayo, les queremos recordar que el próximo domingo 30 de abril, a la hora 12, se va a celebrar la Santa Misa en memoria de los socios fallecidos en nuestro Panteón Social del Cementerio de la Chacarita. Recuerden, próximo domingo 30 de abril, hora 12, Cementerio de la Chacarita, en el Panteón Social del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, también, luego de haber disfrutado de los festejos por los 110 años de nuestro querido centro, la entrega de medallas, el viernes pasado, que nosotros ya habíamos comentado algo, recordarán ustedes, con el querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano, ya el sábado pasado él nos comentaba, y lo habíamos vivido el viernes pasado, para los socios que cumplieron los 25, los 50, los 75 años de permanencia en la institución, y además la formidable actuación de la tuna patagónica Los Abremiles, desde Comodoro de Rivadavia y del conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires, que justamente este año está cumpliendo 70 años de su fundación, recordando al querido Manolo del Campo. Pero, ¿qué les puedo decir? El domingo pasado fue la gran fabada aniversario, en donde se volvió a disfrutar en familia y con amigos de una hermosa jornada, sin lugar a dudas, que se disfrutó a pleno. El primer piso del gimnasio del Campo Covadonga, a pleno realmente, todas las mesas llenas, se disfrutaba, la gente bailaba, y con los abremiles, que fue un cierre, un broche, una frutilla del postre, se bailaron todos, realmente todos. Así que enhorabuena, disfrutamos, todos, me incluyo también, hemos disfrutado también con los funcionarios que vinieron de Asturias, también, bueno, y con el cónsul general, con Pilar Simón, con Juan Manuel Posada, con todos realmente. Así que bueno, felicitaciones, este aplauso lo hago así, para toda la comisión directiva, Centro Asturiano, presidenta, comisión directiva, comisión de fiestas, todos realmente de pie para lo que han hecho. Espectacular. Y ya me han adelantado que ya están preparando, van a comenzar ya a trabajar con el aniversario 111 para el año que viene. 111, Capicúa. ¿Qué tal? 111. Así que ya dijeron, comenzamos a trabajar pensando al año que viene. Bueno, otro tema. Viernes 5 a las 20 horas, próximo viernes 5 de mayo a las 20 horas, la Orquesta de Tango de la Ciudad. No se pierdan esta propuesta, en el Teatro Alejandro Casona de la calle Solís, 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es con función, entrada libre y gratuita. No hay que desaprovecharlo. Ténganlo en cuenta. Viernes 5, 20 horas, Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, allí en Solís 475. Entrada libre y gratuita. Y el sábado 6, también a las 20, en la Sala Alejandro Casona, se va a presentar la ópera Carmen, para no perdérsela. Excelente propuesta. La ópera Carmen, sábado 6 a las 20 horas. Y el sábado 13, atención con esto, sábado 13, hay 3 eventos importantes. Les cuento. 14 horas, el tradicional té canasta en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. También ese mismo día comienza la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías. Y por la noche, en la sede social de Solís 475 a las 20 horas, se van a presentar Nati Bravo y Hot Picking Brothers, con un espectacular show de música country. Bueno, recuerden medios de comunicación, de contacto del Centro Asturiano, nos llaman a nosotros o también al Centro Asturiano. Hay correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, o también informativos @centroasturianobsas.org.ar.
informativos@centroasturianobsas.org.ar. Y recuerden, hay un teléfono celular de WhatsApp, llamar o WhatsApp. Es el 11 51 58 58 58. Para cualquier tipo de información pueden llamar, 11 51 58 58. Y bien amigos, saben ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y también todos los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Que esta actividad es para los mayores de 60 años que pueden participar, además de los socios de la institución, los que son asturianos no socios y también sus descendientes. Hay actividades realmente muy importantes, pero para que les cuente un poquito más de este tema, la tenemos en línea en este sábado por la mañana, a quien es la coordinadora y profesora del Team 60, que es Laura Sartoris. Laura, muy buen día, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, bien, gracias. Bueno, gracias por estar este ratito con nosotros aquí, Laura, No, gracias a ustedes por llamarme para darme el espacio y comentar de lo que trata Team 60. Y bueno, más específicamente los martes, que como bien dijiste, soy la profesora. Ajá, bien, perfecto, perfecto. Bueno, contanos un poquito, porque esta propuesta la tienen allí en la sede social de la calle Solís, pero también en el campo Covadonga. Por un lado, les contamos a la audiencia en la calle Solís los martes de 9 a 12 y los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga, como en el día de ayer, por ejemplo. Así que, pero, bueno, contanos un poquito esta actividad para los mayores de 60 años, qué actividades llevan adelante, contanos un poco, Laura. Bien, es un programa que comenzó el año pasado a través de un subsidio de España. Se propuso este programa Team 60, que como bien dijiste apunta a los mayores de 60 años. Sí. Por ahora el programa cuenta con 2 talleres. Uno es un taller de cognición y diversión, que viene a ser un taller de la memoria, que es el que se da los martes a la mañana en la sede Solís. Sí. Y por otro lado está el taller de yoga creativo y emocional, que se da los viernes a la tarde en Vicente López. Bien. Esos talleres los da Ana y yo doy el taller de la memoria. Ajá, bien, bien, correcto, Laura. Y Sí. y la respuesta por parte de la muchachada, digamos así, de más de 60, es muy interesante por lo que me habían comentado. ¿Es así, no, Laura? Sí, por suerte, la verdad que se adhirió mucha gente. En cada uno de los talleres hay alrededor de 15 personas, a veces más. Este año también se inscribió gente nueva. Bien. Y aprovecho para decir que la inscripción sigue abierta. Si quiere inscribirse más personas, lo puede seguir haciendo. Bien, bien. Al menos para probar una clase, ver si les va bien, si les funciona, si se sienten cómodos. Ajá. No hay problema, es sin compromiso. Bien, correcto. Y te pregunto, Laura, ¿qué beneficio genera para quienes asisten? Y primero y principal, el hecho de salir de sus casas, de tener un espacio donde conectar con personas de la misma edad, que seguramente tienen las mismas problemáticas, las mismas inquietudes, poder compartir un momento agradable, donde poder charlar, y a su vez también hacer las actividades que propone cada taller, que traen sus beneficios, ¿no? Claro, claro, Esto de mantener una vejez activa, conocer gente nueva, que además también se generan amistades, que se encuentran por fuera del taller. Sí, sí, perfecto, perfecto. Les contamos a la audiencia, estamos charlando con Laura Sartoris, ella es coordinadora y profesora del Team 60 del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y aparte, Laura, otra cosa también, que esto es muy importante y creo que acá vamos a coincidir contigo. Esto de la pandemia que nos ha afectado, que había que quedarse en casa y estar un poco, digamos, relegados de encontrarnos con la familia, con los amigos, eso pegó mucho, afectó mucho, y más en la gente de más de 60 años, es así, ¿no es cierto, Laura? Sí, sí, ni hablar. Por eso también que este programa se haya creado justo el año pasado, la verdad es que vino muy bien, porque si bien hay mucha gente adulta, ¿no?, que quiere seguir, retomar su vida anterior a la pandemia, salir de sus casas, quizás no encuentran el espacio donde hacerlo. Entonces estas son unas propuestas diferentes y muy interesantes
para poder salir, hacer algo distinto y también, como ya dije, conectar con gente de la edad de ellos, claro, poder compartir un momento donde liberarse, ¿no? De olvidarse de los problemas y divertirse un poco. Claro, perfecto. Además, esta es la propuesta para los socios del Centro Asturiano, asturianos que son no socios de la institución, que se pueden sumar, y también los descendientes. O sea, es un abanico de posibilidades realmente muy interesantes, Laura, para destacarlo, sin lugar a dudas. Ni hablar, ni hablar. Pueden participar todos aquellos que quieran, solamente se tienen que inscribir a través de lo que es el mail o si no, a través del número que está también en los flyers que se fueron entregando y también en las carteleras que están pegadas en los centros. Como ya les digo, sigue habiendo lugar, pueden probar sin compromiso y ver si les gusta, que yo estoy segura que sí. Claro que sí. Bueno, repasamos las actividades del Team 60, a ver si yo no estoy equivocado. Estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, qué interesante eso, recreación saludable y qué otras actividades que vos, que sos coordinadora y profesora, la tenés más clara. Contanos. Bueno, va a haber también un taller de literatura que se va a llevar a cabo en mayo. Bien. Va a ser un viernes. Este taller ya estuvo el año pasado, estuvo tanto en la sede de Vicente López como en la de Solís. Sí. La verdad que funcionó muy bien, la gente le encantó, salió maravillada aparte con la profesora, con la propuesta. Se trabajaron poemas de lo que tiene que ver con Asturias. Sí. La verdad es que estuvo muy buena la clase y se va a repetir este año. Perfecto. En el mes de mayo. Perfecto, genial lo que nos estás comentando. Bueno, aquellos amigos que nos están escuchando en este momento, a través del aire, de la radio, de Radio del Pueblo, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y si no, después que se metan en el canal de YouTube también, en las redes sociales, ahí tienen más información, les vamos a dar un correo electrónico para que estén en contacto, que es asturianotim60 en números, @gmail.com. Reitero, asturianotim, T-I-M, aclaro, asturianotim60 en números, @gmail.com. Hay un WhatsApp que es el 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 3496. Y si no, nos llaman a nuestro programa, que con todo gusto les vamos a brindar nuevamente la información para que estén en contacto con ustedes. Yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en nuestra propuesta comunicacional y bueno, y como siempre, los micrófonos están abiertos para ustedes, Laura. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de poder promocionar esto tan interesante, ¿no? Estos talleres. Ya lo creo, ya lo creo. Laura, un cariño enorme y buen fin de semana, Igualmente. Gracias a vos. Gracias. Y charlábamos con Laura Sartoris, coordinadora y profesora del Team 60. Excelente la propuesta. Bueno, como excelente también es la propuesta musical que tenemos ahora con la música de Asturias. Joven baluarte de la gaita de Asturias. El nombre es Blas, ya conocido por todos. Vamos con la música entonces.